Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué harían si su hijo se casara y su nuera empezara a tratarlos como un estorbo en su propia casa? ¿Y si poco a poco les quitaran sus derechos, sus espacios, su voz? Yo viví eso. Durante 2 años, mi nuera me fue desterrando de mi propia casa, hasta que un día me dijo: «Señora, es hora de que se vaya. Esta casa ya no es suya». Y cuando fui a buscar los papeles de mi casa, descubrí algo devastador. Mi hijo había transferido la propiedad a nombre de su esposa, sin mi permiso, sin mi firma. Y yo ya no tenía nada. Mi nombre es Luz, Luz Ramírez, viuda de Ortega. Tengo 70 años de edad y vivo en León, Guanajuato, o vivía, porque hace 6 meses perdí mi casa. No porque no pudiera pagarla, no porque la vendiera, sino porque mi propia familia me la quitó. Y hoy les voy a contar la historia de cómo mi nuera me desterró de mi hogar y cómo mi hijo, mi propio hijo, la dejó hacerlo. Sé que esta historia va a indignar a muchos. Sé que van a pensar cómo es posible, pero les aseguro que es más común de lo que creen. Miles de ancianos en México pierden sus casas porque sus propios hijos se las quitan. Si creen que los derechos de los adultos mayores deben ser protegidos, déjenme un comentario ahora, porque esta historia necesita ser escuchada. Si han llegado hasta aquí, escriban «Mi casa es mía» en los comentarios si creen que nadie tiene derecho a quitarle la casa a un adulto mayor, o escriban «La familia decide» si creen que los hijos tienen derecho a tomar esas decisiones. Pero para que entiendan cómo llegué hasta aquí, cómo terminé sin hogar a los 70 años. Y necesito llevarlos al principio, a cuando compré esa casa. Fue en 1978, hace 45 años. Mi esposo, Carlos, y yo éramos jóvenes. Él tenía 30 años, yo tenía 25. Carlos trabajaba en una fábrica de calzado aquí en León. Yo trabajaba en una tienda de telas. Habíamos ahorrado durante 5 años, cada peso, cada centavo, para comprar nuestra propia casa. Y finalmente lo logramos. Era una casa pequeña, en la colonia San Miguel, 2 recámaras, una cocina, una sala, un patio, pero era nuestra, completamente nuestra. Recuerdo el día que firmamos la escritura. «Esta casa es nuestra, Luz», me dijo Carlos con lágrimas en los ojos. «Nadie nos la puede quitar». «Nadie», repetí. Nos abrazamos, felices, orgullosos, porque en esa casa íbamos a criar a nuestra familia, a construir nuestro futuro. Y así fue. Tuvimos 3 hijos. Alberto en 1979, Mónica en 1982, y Daniel en 1985. Los criamos en esa casa. Los vimos dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras. Celebramos cumpleaños, navidades, graduaciones. Esa casa era el corazón de nuestra familia. Carlos murió hace 5 años, en 2018, de cáncer. Fue devastador. Después de 40 años de matrimonio, de repente estaba sola. Mis hijos me apoyaron, venían a visitarme, me llamaban. «Mamá, no te preocupes», me decía Alberto, mi hijo mayor. «Esta casa siempre será tuya, y nosotros siempre estaremos aquí para ti». «Gracias, hijo. Papá trabajó toda su vida para comprar esta casa. Y tú también, nadie te la va a quitar». Esas palabras me dieron paz. Los primeros años después de la muerte de Carlos fueron difíciles, pero me adapté. Aprendí a vivir sola, a manejar la casa sola. Alberto y Mónica vivían en otras ciudades. Alberto en Guadalajara, Mónica en Querétaro, pero Daniel, mi hijo menor, vivía aquí en León. Nos veíamos seguido. Almorzábamos juntos los domingos. «¿Cómo estás, mamá?», me preguntaba. «Bien, hijo. Extraño a tu papá, pero estoy bien». «¿Necesitas algo? ¿Dinero? ¿Ayuda con la casa?». «No, hijo. Tengo mi pensión. Y la casa está pagada. Estoy bien». Y era verdad. Estaba bien. Hasta que Daniel conoció a Verónica. Fue hace 3 años, en 2020. Daniel tenía 35 años. Nunca se había casado. Yo ya había perdido la esperanza de que me diera nietos.
pero un día llegó con una mujer. Mamá, quiero presentarte a alguien. Ella es Verónica. Verónica era delgada, alta, bonita, de unos 30 años, pero había algo en sus ojos, algo frío. Calculador. Mucho gusto, doña Luz, me dijo con una sonrisa perfecta. Mucho gusto, Verónica. Nos sentamos a tomar café. Verónica hacía preguntas. ¿Y vive sola, doña Luz? Sí, desde que murió mi esposo. ¿Y esta casa es suya? Sí, la compramos mi esposo y yo hace muchos años. ¡Qué casa tan bonita! Y tan grande para una sola persona. Me incomodó el comentario, pero lo dejé pasar. Daniel y Verónica se casaron 6 meses después. Fue una boda pequeña, en un jardín, con pocos invitados. Yo estaba feliz. Mi hijo finalmente había encontrado a alguien. Después de la boda, Daniel y Verónica rentaron un departamento cerca de mi casa. Pero a los 3 meses, Daniel me hizo una propuesta. Mamá, Verónica y yo hemos estado pensando. ¿En qué, hijo? Tú vives sola en una casa grande. Nosotros vivimos en un departamento pequeño. ¿Qué te parecería si nos mudamos contigo? Mi corazón se llenó de alegría. ¿De verdad? Sí, así podemos cuidarte. Y tú no estarás sola. Me encantaría, hijo. Esta casa es muy grande para mí sola. Perfecto. Nos mudamos el próximo mes. Estaba emocionada, porque iba a tener compañía, porque no iba a estar sola. No sabía que estaba cometiendo el peor error de mi vida. Daniel y Verónica se mudaron a mi casa en febrero de 2021. Los primeros meses fueron buenos. Daniel trabajaba. Verónica también, desde casa. Hacía algo de redes sociales, decía, yo cocinaba, limpiaba, cuidaba la casa como siempre. Pero poco a poco empezaron los cambios. Un día Verónica me dijo, Doña Luz, ¿podría cocinar un poco menos? Es que hace mucho calor en la casa cuando usa la estufa tanto tiempo. Pero estoy preparando la comida. Lo sé, pero tal vez podría cocinar cosas más simples. O Daniel y yo podemos comprar comida afuera. Me molestó, pero no dije nada. Otra vez Verónica reorganizó la sala, movió los muebles, le cambió las cortinas, quitó las fotos de Carlos que yo tenía en las paredes. ¿Por qué quitaste las fotos de mi esposo?, le pregunté. Es que hacen que la sala se vea muy anticuada, doña Luz. Necesitamos modernizar un poco. Pero son recuerdos de Carlos. Puede guardarlas en su cuarto. Así las ve usted, pero no estorban en la sala. Estorban. Como si los recuerdos de mi esposo fueran un estorbo. Pero de nuevo, no dije nada, porque Daniel parecía feliz, y yo no quería causar problemas. Si creen que Verónica estaba mostrando señales de querer controlar la casa desde el principio, escriban señal de alerta en los comentarios. Si creen que eran solo cambios normales de convivencia, escriban es normal. Luego empezaron las reglas. Doña Luz, ¿podría tocar antes de entrar a la sala?, me dijo Verónica un día. ¿Tocar? ¿En mi propia casa? Es que a veces Daniel y yo estamos, ya sabe, en momentos íntimos y sería incómodo que entre sin avisar. Pero es la sala, no su cuarto. Lo sé, pero ahora vivimos aquí también y necesitamos privacidad. Accedí, porque no quería ser difícil. Otra regla, no podía invitar visitas sin avisar. Doña Luz, si va a invitar amigas, avíseme con anticipación, me dijo Verónica. Necesito saber quién viene a la casa. ¿Por qué? Por seguridad, y porque a veces la casa no está presentable. Pero son mis amigas, y es mi casa. Sí, pero también es nuestra casa, y todos tenemos que respetar las reglas. Reglas, en mi propia casa, reglas que yo no había hecho. Y Daniel no decía nada, solo asentía cuando Verónica hablaba. Luego llegaron las restricciones de horarios. Doña Luz, ¿podría no usar la cocina antes de las 10 de la mañana? Me pidió Verónica. Es que el ruido nos despierta. Pero yo siempre desayuno a las 8. Lo sé, pero ahora que vivimos aquí necesitamos ajustar horarios. Puede desayunar en su cuarto o esperar hasta las 10. Verónica, esta es mi casa. Yo he vivido aquí durante 40 años.
Siempre he desayunado a las 8. Y lo respeto, pero ahora somos 3 y tenemos que llegar a acuerdos. Pero no eran acuerdos, eran imposiciones. Quiero hacer una pausa aquí para decirles algo. Cuando alguien empieza a poner reglas en tu casa, cuando empieza a restringir tus movimientos en tu espacio, esa es una señal de alerta. No es convivencia, es control. Y si no lo detienes al principio, solo empeora. Créanme. Déjenme un comentario si alguna vez han vivido algo similar. Un año después de que se mudaran, las cosas empeoraron. No, Verónica empezó a tratarme como una sirvienta. Doña Luz, ¿puede lavar esta ropa?, me decía dejando un montón de ropa en mi cuarto. Verónica, tengo mis propias cosas que lavar. Lo sé, pero ya que va a lavar, puede lavar esto también, ¿no? O me pedía que limpiara su cuarto. Doña Luz, ¿puede pasar la aspiradora en nuestra recámara? Es que estoy ocupada. Verónica, yo no limpio recámaras ajenas. ¿Ajenas? Vivimos en la misma casa. Todos debemos ayudar. Pero ella nunca ayudaba, nunca limpiaba, nunca cocinaba, solo daba órdenes. Y Daniel seguía sin decir nada. Un día lo confronté. Daniel, necesito hablar contigo. ¿Qué pasa, mamá? Tu esposa me está tratando muy mal, me pone reglas, me da órdenes, me hace sentir como una intrusa en mi propia casa. Mamá, no exageres, Verónica solo está tratando de organizar la casa. Pero Daniel, esta es mi casa, yo la compré con tu papá. Ustedes viven aquí porque yo los invité, no al revés. Lo sé, mamá, pero ahora vivimos todos juntos y tenemos que adaptarnos. ¿Adaptarnos? Yo soy la que está cediendo todo. Verónica no ha cedido nada. Mamá, por favor, no quiero pelear. Verónica es mi esposa y tú eres mi mamá. Las dos son importantes para mí. ¿No podemos llevarnos bien? Yo he intentado, Daniel, pero ella no. Dale tiempo, mamá. Va a mejorar. Pero no mejoró, empeoró. 2 años después de que se mudaran, Verónica me dijo algo que nunca olvidaré. Estábamos en la sala, yo estaba viendo televisión. Verónica entró, apagó la tele. Doña Luz, necesitamos hablar. ¿De qué? Se sentó frente a mí, con una expresión fría. Daniel y yo hemos estado hablando, y hemos decidido que es hora de que usted no busque otro lugar donde vivir. Me quedé helada. ¿Qué? Esta casa es muy pequeña para 3 adultos, y Daniel y yo queremos empezar nuestra familia, queremos tener hijos, y necesitamos espacio. Pero esta es mi casa. Ya no, doña Luz. ¿Cómo que ya no? Daniel transfirió la casa a mi nombre hace 6 meses. Ahora es mi casa, y yo decido quién vive aquí. El mundo se detuvo. Daniel hizo qué. Él está de acuerdo conmigo. Usted ya es mayor, debería estar en un asilo o con sus otros hijos, pero no aquí. ¿Dónde está Daniel? Necesito hablar con él. Está trabajando, pero ya sabe lo que opina. Él me apoya. No te creo. ¿Daniel nunca quiere que le muestre los papeles? La escritura está a mi nombre. Puede verificarlo. Me levanté temblando. Busqué mi caja de documentos, donde guardaba la escritura de la casa, los papeles que probaban que era mía, pero cuando abrí la caja, los documentos no estaban. ¿Buscas esto? Verónica sacó un papel de su bolsa. Era la escritura, pero ya no decía mi nombre. Decía Verónica Guzmán de Ortega, propietaria. ¿Cómo obtuviste esto? Tu hijo me lo dio, porque me ama más a mí que a ti. Y salió de la sala, dejándome ahí, temblando, llorando, en mi propia casa, que ya no era mía. Si llegaron hasta aquí, gracias por escucharme. Sé que esta historia apenas comienza, y lo que viene es aún más doloroso. Si quieren saber cómo reaccionó Daniel cuando lo confronté, qué hice cuando descubrí que legalmente ya no tenía derechos sobre mi casa, y cómo luché para recuperar lo que era mío, denle like a este video y suscríbanse a Relatos de Abuelas. Porque lo que pasó después fue una batalla legal y emocional que nunca imaginé tener que pelear. Los espero en la siguiente parte. Antes de irse, si creen que lo que hizo Daniel es imperdonable, escriban traición en los comentarios.
Si creen que tenía derecho a disponer de la casa, escriban su decisión. Quiero saber qué opinan. Les decía que Verónica me mostró la escritura de mi casa, con su nombre, no el mío, el suyo. Me quedé sentada en la sala, mirando ese papel, sin poder creer lo que veía. Durante 45 años, esa casa había sido mía y de Carlos. La habíamos comprado con nuestro esfuerzo, con nuestros ahorros. Criamos a nuestros hijos ahí, hicimos nuestra vida ahí. Y ahora ya no era mía. Mi propio hijo me la había quitado. Cuando Daniel llegó del trabajo esa noche, lo estaba esperando. Daniel, necesitamos hablar. Ahora. Mamá, estoy cansado. ¿Puede esperar? No, no puede esperar. Verónica me dijo que transferiste la casa a su nombre. ¿Es verdad? Daniel se puso pálido. Miró a Verónica, que estaba en la cocina sonriendo. Mamá, ¿es verdad? Sí, pero déjame explicarte. ¿Cómo pudiste? Esta es mi casa. La compré con tu padre. No tenías derecho. Mamá, por favor, cálmate. No me voy a calmar. Me robaste mi casa. Daniel respiró hondo. No te la robé. Solo la puse a nombre de Verónica por seguridad. ¿Seguridad? ¿Qué seguridad? Bueno, a tu edad, si algo te pasa, si te enfermas, o si, ya sabes, necesitábamos asegurar que la casa quedara protegida. ¿Protegida? ¿De quién? De problemas legales, de impuestos, de complicaciones. Eso es mentira. Esto fue idea de Verónica. Ella te manipuló. Ni Verónica salió de la cocina. Nadie manipuló a nadie, doña Luz. Daniel tomó una decisión inteligente para proteger su patrimonio. No es su patrimonio, es mío. Ya no, dijo Verónica con frialdad. Ahora es mío. Y como le dije esta tarde, es hora de que usted busque otro lugar donde vivir. No me voy a ir. Esta es mi casa. No lo es. Y si no se va por las buenas, tendremos que sacarla por las malas. Miré a Daniel, esperando que dijera algo, que la detuviera, que me defendiera, pero él solo bajó la cabeza. Mamá, tal vez sí sería mejor que vivieras con Alberto o con Mónica, o en un asilo. Hay lugares muy bonitos. ¿Asilo? ¿Me estás mandando a un asilo? No te estoy mandando, solo estoy sugiriendo. Eres un cobarde, un traidor. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a tu madre? Mamá, por favor, tu padre estaría avergonzado de ti. Avergonzado. Salí de la sala, me encerré en mi cuarto y lloré. Lloré por la traición, por la injusticia, por el dolor. Esa noche no dormí, no podía. Pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? Escriban «pelearía legalmente» o «me iría sin pelear» en los comentarios. Quiero saber cómo reaccionarían ustedes. Al día siguiente llamé a mis otros hijos. Primero a Alberto. Alberto, soy mamá. Necesito hablar contigo. Hola, mamá. ¿Qué pasa? Tu hermano me quitó la casa. ¿Qué? Le conté todo. La transferencia de la escritura, las amenazas de Verónica, todo. Alberto se quedó callado por un momento. Mamá, ¿estás segura? Daniel no haría eso. Estoy segura. Tengo la escritura enfrente de mí. Está a nombre de Verónica. Pero, ¿cómo pudo hacer eso? ¿Tú firmaste algo? No, nunca firmé nada. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Mamá, eso suena ilegal. Si tú no firmaste nada, entonces... Exacto, por eso te llamo. ¿Puedes ayudarme? Alberto suspiró. Mamá, yo vivo en Guadalajara. Tengo mi trabajo, mi familia. No puedo estar yendo a León constantemente para... Alberto, perdí mi casa. Tu hermano me la quitó. ¿No vas a hacer nada? Voy a hablar con Daniel, a ver qué dice. Pero mamá, tal vez Verónica tiene razón. Tal vez sería mejor que vivieras en un lugar con más cuidados. ¿Tú también? ¿Tú también quieres deshacerte de mí? No es eso, mamá. Es solo que, bueno, ya no eres joven, y vivir sola en una casa grande puede ser peligroso. Tal vez un asilo. No voy a ir a un asilo.
Voy a pelear por mi casa. Mamá, colgué, decepcionada, traicionada. Luego llamé a Mónica. Ella fue más directa. Mamá, no, si Daniel hizo eso, fue por algo. Él no haría algo así sin razón. ¿Sin razón? La razón es que Verónica lo manipuló. O tal vez tú estás siendo difícil. Tal vez Verónica solo quiere tener su espacio. Y tú no se lo estás dando. Mónica, es mi casa. Era tu casa, mamá. Pero ahora Daniel es el dueño. Bueno, Verónica, y tienen derecho a decidir. ¿Entonces me estás diciendo que me vaya? Te estoy diciendo que aceptes la realidad y que busques un lugar donde estés mejor. ¿Puedo ir a vivir contigo? Silencio. Mamá, nosotros no tenemos espacio. Y mi esposo, entiendo, no me quieres tampoco. No es eso. Sí lo es. Ninguno de ustedes me quiere. Solo quieren deshacerse de mí. Colgué. Me quedé sentada en mi cama, sola, abandonada. Mis 3 hijos, los 3 hijos que había criado, que había amado, de que había sacrificado todo por ellos. Ninguno me apoyaba. Cuando tus propios hijos te abandonan, el dolor es indescriptible, porque esperas que la gente te falle. Pero no esperas que tus hijos lo hagan. Ellos son tu sangre, tu legado, y cuando te dan la espalda, algo dentro de ti se rompe. Si alguna vez se han sentido abandonados por su familia, déjenme un comentario, porque ese dolor necesita ser reconocido. Esa semana fue un infierno. Verónica empezó a tratarme peor. Doña Luz, ya no use la sala. Daniel y yo necesitamos privacidad. Doña Luz, ya no cocine. Está gastando mucho gas. Doña Luz, sus amigas ya no pueden venir. Molestan. Y Daniel solo asentía, como un títere. Decidí buscar ayuda legal. Fui a ver a un abogado, licenciado Martínez, aquí en León. Le conté todo. Licenciado, o mi hijo transfirió mi casa a nombre de su esposa, sin mi permiso. ¿Eso es legal? El licenciado revisó la escritura que le llevé. Señora Luz, ¿usted firmó esto? No, nunca lo vi antes. Entonces hay 2 posibilidades. 1, alguien falsificó su firma. 2, su hijo tenía un poder notarial que le permitía hacer esto. ¿Poder notarial? Yo nunca le di poder notarial. ¿Está segura? ¿Nunca firmó ningún documento que le dio su hijo? Pensé. Y entonces recordé. Hace 2 años Daniel me había pedido firmar unos papeles. Mamá, son para el seguro de la casa. Necesito que firmes aquí. ¿Qué estoy firmando? Solo es una autorización para que yo pueda tramitar el seguro a tu nombre. Es rutinario. Y yo había firmado, sin leer, porque confiaba en él. Licenciado, creo que sí firmé algo, pero Daniel me dijo que era para el seguro. En el licenciado negó con la cabeza. Señora, probablemente era un poder notarial, y con ese poder su hijo pudo transferir la casa legalmente. Pero yo no sabía lo que estaba firmando. Él me engañó. Eso será difícil de probar, porque usted firmó voluntariamente. Entonces no puedo hacer nada. Puede intentar demandarlo por fraude, pero es complicado, y caro, y toma tiempo. ¿Cuánto tiempo? Años. Y no hay garantía de que gane. Salí de la oficina del abogado devastada. No tenía dinero para una demanda larga. No tenía tiempo. No tenía fuerzas. ¿Qué iba a hacer? Esa noche, Verónica me dio un ultimátum. Doña Luz, le doy 1 semana. 1 semana para que encuentre otro lugar donde vivir. Si no se va, llamaré a la policía y la sacaré por la fuerza. No puedes hacer eso. Sí puedo. Esta es mi casa y usted está aquí sin mi permiso. Eso es invasión de propiedad. Daniel, grité. Di algo. Defiéndeme. Daniel estaba sentado en el sofá, sin mirarme. Mamá, tal vez sí deberías irte, antes de que esto se ponga feo. ¿Feo? Ya está feo. Tu esposa me está amenazando. No te está amenazando, solo está poniendo límites. ¡Límites! Me está echando de mi casa. Ya no es tu casa, mamá. Legalmente ya no lo es. Esas palabras me rompieron, porque venían de mi hijo, del hijo que había criado, que había amado, y él
Él estaba eligiendo a Verónica sobre mí. Si creen que Daniel es tan culpable como Verónica, escriban cómplice. Si creen que está siendo manipulado, escriban víctima. Los días siguientes busqué opciones. Llamé a asilos. Pregunté precios. Todos eran carísimos, más de lo que mi pensión podía pagar. Busqué departamentos pequeños, pero necesitaba depósito. Y referencias. Dinero que no tenía, porque todo mi dinero estaba invertido en mi casa, la casa que ya no era mía. Una semana después, Verónica cumplió su amenaza. Doña Luz, se acabó el tiempo. O se va ahora o llamo a la policía. No tengo a dónde ir. Ese no es mi problema. Daniel, por favor. Daniel evitó mi mirada. Mamá, hay un asilo público. Puedo llevarte ahí. Es gratuito. ¿Asilo público? ¿Me vas a mandar a un asilo público? ¿Es eso o la calle? No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propio hijo, amenazándome con la calle. Está bien, dije con la voz quebrada. Me iré. Pero quiero que sepas algo, Daniel. Tu padre estaría destrozado, absolutamente destrozado de ver en qué te has convertido. Mamá, y yo nunca te voy a perdonar, nunca. Empaqué mis cosas, ropa, algunas fotos, documentos personales, y en nada más cabía en las 2 maletas que tenía. Tuve que dejar todo lo demás, muebles, recuerdos, 45 años de vida. Daniel me llevó al asilo público, un lugar gris, frío, lleno de ancianos abandonados. Aquí estarás bien, mamá, dijo sin convicción. Vete, mamá, vete. No quiero volver a verte. Daniel se fue, sin mirar atrás, y yo me quedé ahí, en un asilo público, a los 70 años, sin casa, sin familia, sin nada, pero con algo que Verónica y Daniel no esperaban. Rabia, mucha rabia, y la determinación de pelear, porque no iba a dejar que se salieran con la suya, no iba a dejar que me robaran mi vida sin consecuencias, iba a recuperar mi casa, o al menos iba a hacer que pagaran por lo que me hicieron. Gracias por seguir esta historia conmigo. Sé que es dolorosa, sé que indigna, pero necesita ser contada. Y si quieren saber cómo luché desde ese asilo, qué ayuda encontré, y si logré recuperar mi casa o al menos obtener justicia, denle like a este video y suscríbanse a Relatos de Abuelas, porque lo que hice después sorprendió a todos, especialmente a Daniel y Verónica. Los espero en la siguiente parte. Antes de irse, si creen que todavía hay esperanza de recuperar la casa, escriban "sí se puede" en los comentarios. Si creen que ya está todo perdido, escriban "no hay solución". Quiero saber si tienen fe en la justicia. Les decía que terminé en un asilo público, a los 70 años, sin casa, sin familia, sin nada. El asilo de ancianos San José, en las afueras de León, un edificio viejo, con paredes descarapeladas, pisos de cemento frío. Había unas 40 personas ahí, todos ancianos, todos abandonados por sus familias. Me asignaron una cama, en un cuarto compartido con otras 5 mujeres. Una cama de metal, un colchón delgado, un cajón para mis cosas. Eso era todo. Esa primera noche lloré hasta quedarme dormida, pensando, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo permití que esto pasara? Pero al día siguiente tomé una decisión. No iba a quedarme callada, no iba a aceptar esto, iba a pelear. Había una trabajadora social en el asilo, se llamaba Patricia, una mujer joven, de unos 35 años, amable. La busqué. Señorita Patricia, necesito su ayuda. ¿Con qué, doña Luz? Mi hijo me quitó mi casa, ilegalmente, y necesito recuperarla. Le conté toda la historia, desde el principio. Patricia escuchó atentamente, tomando notas. Doña Luz, ¿usted firmó algún documento dándole poder a su hijo? Sí, pero él me engañó. Me dijo que era para el seguro de la casa. ¿Tiene copia de ese documento? No. Daniel se quedó con todo. ¿Y la escritura original de la casa, la que estaba a su nombre? También se la quedó Daniel. Patricia suspiró. Esto va a ser complicado, pero no imposible. ¿Qué puedo hacer?
Primero, necesitamos conseguir copias certificadas de los documentos, del registro público de la propiedad. Eso nos dirá exactamente qué pasó. ¿Cómo hago eso? Yo puedo ayudarla. Parte de mi trabajo es asistir a los residentes con trámites legales. ¿De verdad me ayudaría? Sí, doña Luz. Lo que le hicieron no está bien. Y voy a hacer todo lo posible para ayudarla. Por primera vez en semanas, sentí esperanza. Patricia y yo fuimos al registro público de la propiedad. Solicitamos las copias certificadas de todas las transacciones de mi casa. 3 días después llegaron los documentos, y ahí estaba todo, negro sobre blanco. Primero, un poder notarial firmado por mí, dándole a Daniel autoridad para manejar la propiedad. Recordé ese día. Daniel me había dicho que era para el seguro, y yo firmé sin leer. Segundo, una escritura de transferencia, de mi nombre al nombre de Daniel, fechada 6 meses después del poder notarial. Tercero, otra escritura de transferencia, de Daniel a Verónica, fechada 2 meses después. Doña Luz, mire esto, dijo Patricia señalando las fechas. Daniel primero se transfirió la casa a sí mismo, y luego se la transfirió a Verónica. ¿Por qué haría eso? Para que, si usted lo demandaba, él pudiera decir yo ya no tengo la casa, se la di a mi esposa. Es una estrategia para proteger el bien. Pero eso es fraude, ¿no? Posiblemente, depende de si podemos probar que hubo engaño cuando usted firmó el poder notarial. ¿Cómo probamos eso? Necesitamos testigos. ¿Había alguien presente cuando firmó? Pensé. Pero no, había sido solo Daniel y yo, en mi casa. No, nadie más estaba. Entonces es su palabra contra la de él, y eso es difícil de ganar en corte. Mi esperanza empezó a desvanecerse. ¿Entonces no hay nada que pueda hacer? Patricia pensó por un momento. Hay otra opción, una denuncia penal por despojo. ¿Despojo? Sí, es cuando alguien te saca de tu propiedad usando engaño, violencia o intimidación. Aunque la casa ya no esté a su nombre legalmente, si podemos probar que la sacaron de ahí mediante amenazas, entonces es un delito. Verónica me amenazó, me dijo que si no me iba, llamaría a la policía. ¿Tiene testigos de esas amenazas? No. Daniel estaba ahí, pero él no va a testificar en mi contra. ¿Grabaciones? ¿Mensajes de texto? ¿Algo? Negué con la cabeza. Patricia suspiró. Doña Luz, le voy a ser honesta. Legalmente esto es muy complicado, y sin evidencia sólida va a ser difícil ganar. Entonces, ¿me están diciendo que perdí mi casa? ¿Que no hay nada que pueda hacer? No estoy diciendo eso, pero necesitamos ser realistas sobre las probabilidades. Me derrumbé, ahí mismo en la oficina del registro, llorando, sintiéndome derrotada, pero Patricia puso su mano en mi hombro. Doña Luz, escúcheme, aunque no podamos recuperar la casa, podemos hacer que paguen de otras formas. ¿Cómo? Publicidad, medios de comunicación, redes sociales. Su historia necesita ser escuchada, y cuando la gente sepa lo que su hijo le hizo, él va a enfrentar consecuencias sociales. ¿Eso ayudará? Tal vez no recupere su casa. Pero al menos Daniel y Verónica no se van a salir con la suya en silencio. Si creen que exponer públicamente a Daniel y Verónica es justicia, escriban que se sepa en los comentarios. Si creen que es venganza innecesaria, escriban es privado. A veces la justicia legal no llega. Los abogados son caros, los procesos son largos y las víctimas no siempre tienen recursos para pelear. Pero hay otra forma de justicia, la social. Cuando exponemos a quienes nos hacen daño, cuando contamos nuestra historia, creamos consecuencias. Y a veces esas consecuencias son más poderosas que una sentencia judicial. Déjenme un comentario si están de acuerdo. Patricia me ayudó a contactar a un periodista local, Rodrigo Sandoval, del periódico El Sol de León. Lo llamó y le contó mi historia. Rodrigo se interesó. Señora Luz, me gustaría entrevistarla, no hacer un reportaje sobre su caso. ¿Y eso ayudará? Ayudará a que la gente sepa lo que pasó y pondrá presión pública sobre su hijo.
Accedí. Rodrigo vino al asilo, con un fotógrafo. Me entrevistó durante 2 horas. Le conté todo, sin omitir nada. El engaño, la transferencia ilegal, las amenazas, el abandono. ¿Cómo se siente sabiendo que su hijo la dejó aquí?, me preguntó Rodrigo. Traicionada, rota, pero también determinada, porque no voy a dejar que se salga con la suya sin que la gente sepa qué tipo de persona es. ¿Qué le diría a su hijo si lo tuviera enfrente? Que me robó más que una casa. Me robó mi dignidad, mi seguridad, mi fe en la familia, y que eso nunca se lo voy a perdonar. El reportaje salió una semana después, en primera plana, con una foto mía, en el asilo, con la mirada triste pero fuerte. El titular decía: anciana de 70 años denuncia que su hijo le robó su casa y la abandonó en asilo público. El artículo contaba toda mi historia, con detalles, y mencionaba los nombres: Daniel Ortega Ramírez y Verónica Guzmán de Ortega. El impacto fue inmediato. La noticia se volvió viral en redes sociales. Miles de personas la compartieron, comentaron, se indignaron. ¿Qué clase de hijo hace eso? Esa nuera es una víbora. Pobre señora. ¡Qué injusticia! Grupos de defensa de derechos de adultos mayores contactaron a Patricia. Queremos ayudar a doña Luz. ¿Qué necesita? Una organización llamada Ancianos con Dignidad ofreció representación legal gratuita. Señora Luz, vamos a demandar a su hijo por despojo, por abuso patrimonial, por abandono de adulto mayor. ¿De verdad? Sí. Y su caso es exactamente el tipo de injusticia que queremos combatir. Otra organización ofreció pagarme un departamento pequeño. Mientras dure el proceso legal, usted no tiene que estar en el asilo. Puede vivir en un lugar digno. No podía creer lo que estaba pasando. De repente tenía ayuda, tenía apoyo, tenía esperanza. Pero lo mejor fue ver las consecuencias para Daniel y Verónica, porque la presión social fue brutal. La gente empezó a ir a la casa, mi casa, a manifestarse afuera, con pancartas. Devuelvan la casa a doña Luz. Daniel Ortega es un mal hijo. Verónica ladrona. Los vecinos, que conocían a Daniel desde niño, le dieron la espalda. ¡Qué vergüenza, Daniel! ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu madre? En el trabajo de Daniel, sus compañeros lo evitaban. Ese es el tipo que echó a su mamá a la calle. Y Verónica fue atacada en redes sociales, su Instagram, su Facebook, todo lleno de comentarios negativos. Eres una mala persona. Devuélvele su casa a esa pobre señora. Ojalá te pase lo mismo cuando seas vieja. Tuvo que cerrar todas sus cuentas. Si han llegado hasta aquí, escriban justicia social. Si creen que la presión pública es una herramienta válida contra la injusticia, o no es correcto si creen que las redes no deberían usarse así. 2 semanas después del reportaje, Daniel me contactó a través de Patricia. Doña Luz, su hijo quiere hablar con usted. No quiero hablar con él. Dice que quiere llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Dice que está dispuesto a devolverle la casa. Mi corazón dio un vuelco. ¿De verdad? Eso dice. Pero quiere hablar con usted primero. Dudé. Parte de mí quería negarse, castigarlo, hacerlo sufrir. Pero otra parte solo quería recuperar mi casa. Está bien, hablaré con él. Nos encontramos en un café neutral, con Patricia presente como testigo. Daniel llegó solo. Verónica no vino. Se veía cansado, derrotado, avergonzado. Hola, mamá. Daniel. Nos sentamos. Silencio incómodo. Finalmente Daniel habló. Mamá, lo siento. Siento todo lo que pasó. ¿Eso es todo? ¿Lo sientes? No sé qué más decir. Metí la pata, gravemente. ¿Y Verónica? Ella también lo siente. Daniel bajó la cabeza. Verónica y yo nos estamos divorciando. Me sorprendí. ¿Qué? Cuando salió el reportaje, cuando empezó toda la presión pública, ella me dejó. Dijo que no podía soportar la humillación, que yo la había metido en esto. Irónico. Te dejó igual que tú me dejaste a mí. Lo sé, y lo merezco.
Entonces, ¿qué quieres? Quiero devolverte la casa. Mamá, Verónica ya firmó los papeles para transferirla de regreso a tu nombre. Solo necesito que aceptes. ¿Y tú? ¿Dónde vas a vivir? No sé, tal vez con un amigo o rentar algo, no importa. Lo importante es que recuperes lo que es tuyo. Miré a Patricia. Ella asintió. Doña Luz, si él transfiere la casa de regreso a su nombre, usted gana, recupera su hogar. ¿Y qué quieres a cambio? Le pregunté a Daniel. Nada, solo tu perdón. Algún día, no ahora, pero algún día. No sé si pueda perdonarte. Lo sé, pero al menos déjame intentar compensarte. Devuélveme mi casa, y luego veremos. Daniel asintió. Trato. Una semana después, firmamos los papeles. La casa fue transferida de regreso a mi nombre. Legalmente. Oficialmente. Era mía otra vez. Cuando entré de nuevo a mi casa, después de 2 meses de haber sido expulsada, lloré. Pero esta vez no de dolor, sino de alivio. Estaba de vuelta, en mi hogar. Gracias por llegar hasta aquí. Sé que ha sido un viaje difícil, pero falta la última parte, la parte donde les cuento cómo es mi vida ahora, si perdoné a Daniel, qué pasó con Verónica y qué lecciones aprendí de todo esto. Si quieren saber el final completo de esta historia, denle like, suscríbanse a Relatos de Abuelas y activen la campanita, porque en la última parte les voy a contar algo importante, cómo convertí este dolor en propósito. Los espero ahí. Antes de irse, si creen que Doña Luz debe perdonar a Daniel, escriban merece perdón en los comentarios. Si creen que no merece ser perdonado, escriban imperdonable. Les decía que finalmente recuperé mi casa, después de 2 meses de pesadilla, de vivir en un asilo, de pelear, de llorar. Finalmente estaba de regreso. Pero cuando entré a mi casa ese día, cuando crucé el umbral, no era la misma casa que recordaba. Verónica había cambiado todo. Los muebles que Carlos y yo habíamos comprado ya no estaban, vendidos o tirados. Las fotos de mi familia que había decorado las paredes, desaparecidas. Mis cortinas, mis plantas, mis recuerdos, todo reemplazado por cosas de Verónica, frías, modernas, sin alma. Me senté en el piso de la sala vacía y lloré, porque había recuperado mi casa, pero no había recuperado mi hogar. Eso iba a tener que reconstruirlo. Los primeros días fueron difíciles. La casa se sentía extraña, como si no fuera mía. Caminaba por los cuartos y veía los cambios que Verónica había hecho. Paredes pintadas de colores que yo nunca habría elegido. Pisos que habían sido cambiados. Mi recámara. La recámara donde Carlos y yo dormimos durante 40 años, ahora tenía un closet nuevo, más grande, para la ropa de Verónica. Tuve que empezar de cero. Patricia, la trabajadora social, me ayudó. Doña Luz necesita hacer que esta casa sea suya otra vez, no de Verónica, suya. ¿Cómo? Cambiando lo que ella cambió, poniendo sus cosas de regreso, reclamando su espacio. Tenía razón. Empecé poco a poco, pinté las paredes, del color que yo quería, un amarillo suave, luminoso, compré muebles nuevos, no tan lujosos como los anteriores, pero míos. Puse fotos de Carlos en las paredes, de mis hijos cuando eran niños, de momentos felices, y planté flores en el patio, como solía hacer antes. Poco a poco la casa empezó a sentirse como hogar otra vez. Si creen que reconstruir después del abuso es un acto de valentía, escriban fuerza en los comentarios. Si conocen a alguien que esté reconstruyendo su vida, etiquétenlo para que sepa que no está solo. Pero la pregunta que todos me hacían era, ¿qué pasó con Daniel? Daniel cumplió su palabra. Me devolvió la casa. Pero después no supe de él durante semanas. No me llamaba, no me visitaba. Creo que estaba avergonzado, o tal vez con miedo de que lo rechazara. Y tenía razón en tener miedo, porque yo estaba muy enojada. Un día, 2 meses después de regresar a mi casa, Daniel tocó a mi puerta. Toqué el timbre, esperó.
Cuando abrí, se veía terrible, más delgado, con ojeras, despeinado. Hola, mamá. Daniel, ¿puedo pasar? Dudé, pero finalmente me hice a un lado. Pasa. Entramos a la sala. Nos sentamos. Silencio incómodo. La casa se ve bien, dijo mirando alrededor. Diferente, pero bien. La pinté. Saqué todas las cosas de Verónica. Entiendo. Más silencio. ¿Qué quieres, Daniel? Quiero disculparme, de verdad, no solo de palabra, sino explicarte qué pasó, por qué hice lo que hice. Te escucho. Daniel respiró hondo. Cuando conocí a Verónica pensé que era perfecta, hermosa, inteligente, exitosa. Y al principio todo era perfecto, pero luego empezó a cambiar. Empezó a ser controladora, manipuladora. Y no pudiste verlo. No quería verlo, porque estaba enamorado o pensaba que lo estaba. Sigue. Cuando nos mudamos contigo, Verónica empezó a decirme cosas. Tu mamá es muy controladora. Tu mamá no nos respeta. Tu mamá quiere quedarse con la casa para siempre y nunca vamos a tener nuestro propio espacio. Pero eso era mentira. Lo sé, pero ella era muy convincente y yo empecé a creerle. Y cuando te pidió que transfirieras la casa a su nombre, me dijo que era por protección, que si algo te pasaba a ti, la casa podría tener problemas legales con mis hermanos, que era mejor tenerla a su nombre para evitar conflictos. Y le creíste. Sí, y lo hice, sin pensar, sin consultar con un abogado, sin decirte. Me traicionaste. Lo sé y no tengo excusa. Fui un cobarde, un mal hijo, y merezco que me odies. No te odio, Daniel, pero tampoco confío en ti. Lo entiendo, y no espero que confíes, solo espero que algún día puedas perdonarme. ¿Y Verónica? ¿Qué pasó con ella? Daniel sonrió amargamente. Cuando salió el reportaje, cuando empezó toda la presión pública, Verónica mostró su verdadero rostro. ¿Qué hizo? Me culpó. Dijo que yo la había metido en esto, que ella nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, en que todo fue mi culpa. ¿Y tú qué dijiste? Que tenía razón, que yo fui quien hizo todo esto, y que iba a arreglarlo, que iba a devolverte la casa. Y ella se puso furiosa. Dijo que si yo hacía eso, ella me dejaría, que la casa era suya y que no iba a renunciar a ella. ¿Y entonces? Y entonces le dije que me importabas más tú que ella, que había elegido a la persona equivocada y que iba a corregir mi error. ¿Por eso se divorciaron? Sí, ella firmó los papeles de divorcio y de transferencia de la casa el mismo día, y se fue, de regreso a Tijuana, creo. No he sabido nada de ella desde entonces. Bien, espero no volver a verla nunca. Yo tampoco. Nos quedamos en silencio. Mamá, ¿crees que algún día puedas perdonarme? No lo sé, Daniel. Me lastimaste mucho. Me quitaste mi seguridad, mi dignidad. Me mandaste a un asilo. Y como si fuera basura. Lo sé, y me arrepiento cada día. El perdón no es algo que se da así nada más. Se gana, con tiempo, con acciones, no solo con palabras. Entonces dame la oportunidad de ganarlo, por favor. ¿Qué propones? Déjame ayudarte, con la casa, con lo que necesites. Y poco a poco, tal vez podamos reconstruir nuestra relación. Pensé por un momento. Está bien, pero con condiciones, las que sean. 1. Nunca más vas a tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. Nunca. De acuerdo. 2. Si vuelves a casarte algún día, esa persona no vivirá aquí. Esta es mi casa y solo mía. ¿Entendido? Y 3. Vas a ir a terapia, porque necesitas entender por qué permitiste que Verónica te manipulara y asegurarte de que no vuelva a pasar. Ya empecé. Hace 3 semanas. Me sorprendió. ¿De verdad? Sí, porque tienes razón. Necesito entender qué pasó y cambiar. Bien. El perdón es un proceso, no es un evento, no es algo que decides un día y ya. Es algo que construyes día a día, con paciencia, con tiempo, y a veces nunca llega completamente. Y está bien, no debemos forzarnos a perdonar si no estamos listos.
El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, pero solo cuando estamos listos. Déjenme un comentario si están de acuerdo. En los meses siguientes, Daniel cumplió su palabra. Venía cada semana, me ayudaba con la casa, con las compras, con reparaciones. No hablábamos mucho, pero su presencia constante, eso decía más que las palabras. Y poco a poco, muy poco a poco, empecé a confiar en él otra vez. No como antes, nunca como antes, pero al menos podíamos estar en la misma habitación sin tensión. También pasó algo inesperado. Mi historia, y que había salido en el periódico, siguió circulando. Y empecé a recibir llamadas, mensajes, visitas de otras personas ancianas que estaban pasando por lo mismo. Señora Luz, mi hija me quitó mi casa. ¿Qué hago? Señora Luz, mi hijo me tiene amenazada. Dice que si no firmo unos papeles me va a internar en un asilo. ¿Me puede ayudar? Me di cuenta de que no era la única, que había miles de ancianos en México viviendo el mismo abuso y que la mayoría no tenía recursos, no tenía voz, no tenía ayuda. Así que decidí hacer algo al respecto. Con la ayuda de Patricia y de la organización Ancianos con Dignidad, creé un grupo de apoyo para adultos mayores víctimas de abuso patrimonial. Nos reuníamos una vez a la semana, en mi casa. Compartíamos nuestras historias, nos dábamos consejos, nos apoyábamos y lo más importante, nos ayudábamos mutuamente a navegar el sistema legal, porque yo había aprendido mucho durante mi proceso y ahora podía usar ese conocimiento para ayudar a otros. ¿Firmaron un poder notarial sin leer? No se preocupen. Aquí está lo que pueden hacer. ¿Los amenazaron con sacarlos de su casa? Eso es despojo y es ilegal. Así pueden denunciar. ¿No tienen dinero para un abogado? Aquí hay organizaciones que ofrecen ayuda gratuita. Ver que mi dolor podía servir para ayudar a otros, eso me dio propósito. Si creen que los adultos mayores necesitan más protección legal en México, escriban protección ya en los comentarios. Si conocen casos similares, compártanlos para crear conciencia. Hoy, un año después de recuperar mi casa, tengo 71 años y estoy viviendo la vida que merezco, en mi casa, con mis reglas, con mi paz. ¿Perdoné completamente a Daniel? No, todavía no, pero estamos trabajando en ello, poco a poco. Él sigue viniendo cada semana, sigue ayudando, sigue demostrando que cambió, y yo sigo procesando, sigue sanando. Tal vez algún día lo perdone completamente. O tal vez no, pero eso está bien, porque he aprendido algo importante. El perdón no es obligatorio. No le debo perdón a nadie, ni siquiera a mi hijo. El perdón es algo que daré si y cuando esté lista. Y hasta entonces, vivo mi vida, en paz. ¿Qué pasó con mis otros hijos? Alberto y Mónica se disculparon. Dijeron que debieron haberme apoyado más. Los perdoné más fácilmente que a Daniel, porque ellos no me robaron, solo no me defendieron. Ahora nos hablamos regularmente, me visitan, y estamos reconstruyendo nuestra relación. Y Verónica, no he sabido nada de ella, y espero nunca saber. Escuché que se casó otra vez, con un hombre rico en Tijuana. Probablemente está haciendo lo mismo con él, porque gente como Verónica no cambia, solo cambia de víctima. Les voy a ser honesta. ¿Me arrepiento de haber confiado en Daniel? ¿De haber firmado ese poder notarial sin leer? Todos los días. Pero también aprendí algo valioso. Nunca, nunca firmen algo sin leer. No importa quién se los dé, aunque sea su propio hijo. Lean, pregunten, consulten con un abogado si es necesario, porque su seguridad, su patrimonio, su futuro, depende de eso. Mi nombre es Luz Ramírez, viuda de Ortega. Tengo 71 años y esta es mi historia. La historia de cómo mi nuera intentó robarme mi casa. La historia de cómo mi hijo me traicionó. Y la historia de cómo luché y gané. No solo recuperé mi casa, recuperé mi dignidad, mi voz, mi poder. Y ahora uso esa experiencia para ayudar a otros, porque si mi dolor puede evitar que alguien más pase por esto, entonces valió la pena.
Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar mi historia completa. Si esta historia los tocó, si los hizo reflexionar, si los motivó a proteger mejor a los adultos mayores en sus vidas, por favor déjenme un comentario. Y si conocen a alguien que esté pasando por algo similar, compartan esta historia. Dale like, suscríbete a Relatos de Abuelas y activa la campanita. Seguiremos contando historias reales, historias que duelen pero que también enseñan, historias que salvan vidas. Que Dios los bendiga. Y recuerden 5 cosas importantes. 1. Nunca firmen documentos sin leer, no importa quién se los dé. 2. Si alguien intenta sacarlos de su casa, busquen ayuda legal inmediatamente. Es un delito. 3. No están solos. Hay organizaciones que ayudan a adultos mayores. Búsquenlas. 4. Su casa es suya y nadie tiene derecho a quitársela. Y 5. Si les pasa algo así, hablen, denuncien, no se queden callados, porque el silencio solo beneficia a los abusadores. Nos vemos en la próxima historia. Antes de irse, escriban "Mi casa es sagrada" en los comentarios si creen que el patrimonio de los adultos mayores debe ser intocable. Hagamos de esto un compromiso social.